¿Cómo están todos mis amigos de este su canal? De todo y para todos con estoy en un esfuerzo por continuar mis programas sobre la farándula guireña. En este caso vamos a remontarnos en la historia años atrás. La persona que les traigo hoy está viva, gracias a Dios. Es un joven de más de 80 años aproximadamente, pero ustedes verán qué bien, qué clarito está, qué bien se expresa y cómo recuerda todo. Fue compañero de Gilberto Randal en sus andares musicales y ha tocado con una cantidad de grupos musicales, sobre todo aquí en Miami, pero lo más interesante es que es un artista guireño que pocos lo conocen. Su nombre es Su nombre es no lo voy a decir yo. Con ustedes otro músico, otro artista de la farándula guireña. Con un amigo mío, con un guireño de pura cepa. Señor, dígale su nombre a toda la población guireña. Rolando Rivero. Rolando Rivero. El hijo de Rivero de los acumuladores. ¿De dónde es usted, Rivero? El William Melena. De William Melena. Una preguntita corta. ¿Cómo conoció usted a Gilberto Randal? Bueno, Gilberto Randal, yo empecé con Gilberto Randal desde que tenía prácticamente 14 años tocando con Gilberto. Y yo lo conocí, bueno, yo a Gilberto lo conocía cuando yo era muchacho, yo tenía 9 o 10 años por ahí. Él iba mucho, cuando aquello tocaba con bigote, y él iba mucho allí al tallercito de Enrique Arambarri, el escultor. Y entonces allí formaba una descarga allí, y entonces se ponía a cantar allí porque Enrique Arambarri le dio varias clases a él. Enrique Arambarri era un virtuoso de la guitarra. Y él iba allí porque Enrique Arambarri le enseñaba a veces acordes y eso a él. Y entonces ahí había una muchacha que era hija de Tite, el pintor, y cantaba ahí también. ¿Eso era en el mismo Guira? ¿En Guira? Eso era en Guira, en la calle República. La calle República. Sí, yo viví en la calle República, frente al Centro de Libertad, vivía yo. Ahí tenía mi papá el taller de acumuladores. Estaba mi papá, estaba Herrerita, estaba ahí también, que tenía el taller de goma El ponchero. El ponchero. Claro. ¿Cómo no? Y ahí estaba, yo estaba metido en el Centro de Libertad. Me acuerdo que siempre que Salazar, el maestro de la banda de música, él pasaba por, él era masón, igual que mi papá, y él pasaba por el taller ahí y siempre me decía, voy a hacer una banda de muchachos, de niños chiquitos, y te voy a llevar a ti para que tú vayas a la banda. Y yo siempre le preguntaba, maestro, ¿cuándo va a empezar la banda de música? Y yo me metía en los ensayos ahí. Yo estaba en el Centro de Libertad, me metía cantidad, y también ahí en el Centro Español me metía mucho ahí. Yo vivía allí en la misma calle, en la cuadra aquella. Sí. Rolando, pudiéramos recordar los grupos musicales en los que usted participó, porque usted vivió después en Batabanó. Sí, yo empecé como suplente con el conjunto Río Mar, allá en William Melena. ¿Percusionista? Sí, percusionista. Ajá. Entonces, tocaba, empecé a tocar en el conjunto Río Mar, pero como suplente. Nunca fui de la plantilla del conjunto Río Mar. Y entonces después cuando me mudé para Surgidero, entonces yo tocaba ya con Gilberto, Después entonces yo empecé a tocar también con un muchacho que en San Antonio de los Baños que le decían Tapita, un trompeta, y él formó un conjunto de San Antonio de los Baños. Y entonces empecé a tocar con él allá en el conjunto ese, y ahí tocábamos en el Sendero Club de allá del Cacahual, y tocábamos los sábados allí, tocábamos 3 o 4 veces. Después llegó mi mudada y me fui para el Surgidero de Batabanó, y entonces ahí primero empecé a tocar con una orquesta que se llamaba Mary, que tenía un jazz band, y empecé a tocar con ella, con María, y estuve como cerca de 2 años con María, y después de ahí pasé para el conjunto Marino, que ahí se grabó el primer disco que grabó Lino Borges. Lino Borges era el cantante del conjunto Marino, y ahí estuve con el conjunto Marino y estuve tocando con ellos ahí un tiempo hasta que el conjunto se deshizo,
porque ya en esa época la banda de Mari también se había roto ya, junto de Mary, junto de Mary se había roto ya, y entonces estuve como 3 o 4 meses con el conjunto Marino. Ahí se grabó el primer disco que grabó Lino Borges, que fue Vida, después no fue Alma Pervertida. Una cara más pervertida, pero el otro era una ranchera mexicana, creo que era la que se fue, algo de eso. Y de ahí entonces murió mi padre en el 59. Yo me quité de la música, empecé a trabajar en el negocio de mi padre, y que era fabricar acumuladores. Y ahí estuve un tiempo, y ahí como los 2 o 3 años de eso, se formó entonces en Melena del Sur el conjunto Universal. Ya existía, pero se había deshecho y se formó nuevamente para acompañar a un muchacho que surgía como en aquella época en La Habana como cantante, que se llamaba Fran Hernández, era de Nueva Paz, y que después se hizo famoso, después que lo fui de Cuba, vi que se hizo famoso en Cuba. Y entonces estuve con el conjunto Universal hasta que ya de ahí me fui a de Cuba ya. Un momentito. Bueno, hablemos de su trabajo aquí. Aquí también estuvo incorporado a algunos grupos musicales. Sí, aquí estuve con el conjunto Universal. Ese conjunto realmente se llamaba primero, cuando yo entré en ese grupo, lo dirigía un muchacho puertorriqueño, Lindo Rosario, y entonces ese conjunto se llamaba La Banda Borracha. Entonces el primer baile que nos contrataron para tocar, el baile público. Nosotros tocábamos muchas fiestas de boricua, fiestas particulares, y el primer baile público así, el empresario dice, contra, pero ese nombre, la gente va a pensar que son gente culta, que van a llegar al baile. Y entonces empezaba, y entonces yo cogí y le dio por decirle, mira, el último conjunto que yo toqué en Cuba fue el conjunto Universal. Vamos a poner ese mismo nombre. Y entonces ahí se quedó el conjunto Universal. Y entonces después de ahí, él se fue del conjunto, se quedó el conjunto bajo la dirección de Jaime García. Y ya tú sabes, y con el conjunto ese viajamos cantidad. Y nos volvió el conjunto más popular de aquí, ¿verdad? Nosotros, tanto artistas, venía aquí a Miami. Nosotros acompañamos muchos artistas aquí. Tito Rodríguez, La Lupe, Chico Valdés, Lucho Gatica, Pedro Vargas, Miguelito Valdés. Una constelación de estrellas. Increíble. Rolando, ¿qué pasó en Guira con algo que no tengo muy bien claro con respecto a una tumbadora Inejo? ¿Cómo es la cosa? No, bueno, cuando yo empecé en Guira a tocar tumbadora, yo tenía un barrilito de esos de clavo, y ahí empecé a tocar yo la tumbadora. Y entonces Nejo me dijo, yo tengo una tumbadora vieja ahí en mi casa, te lo voy a regalar para que te Nejo me la dio y la cogí, la pinté y eso, ¿verdad? Y entonces cuando empecé a tocar con Gilberto con la tumbadora, un día Gilberto dio muchos temisas porque había vivido ya temisas a la Guira. Entonces fuimos a la casa de un músico que había allá, llamado Guillo Gómez, que tenía una orquesta. En Artemisa. Entonces Guillo se dedicaba a vender instrumentos y cañas de saxofón y repuesto de instrumentos musicales. Y entonces él tenía un pico ahí. Y le dije, mira, esto te viene 30 pesos. Y dice, vamos a hacer una bonina, una colecta para que se fue una fiesta. Y entonces en la fiesta esa, la gente reunió dinero ahí, y vino a poner el kit ese. Mira eso. Otro día estuve, Dígame algo de la foto en que aparece usted, creo que está usted, pero la foto esa que usted me mandó, en que aparece Jackie de la Nuez. ¿Usted la recuerda? Sí, bueno, Pepito, él se llama Pepito. El primer nombre es Pepe Gorostiza. Él vivía frente a mi casa en la calle República. Yo conozco a Pepito Gorostiza desde que era muchacho. Siempre él le gustaba mucho jugar voleibol. Siempre
siempre estaba con un muchacho que era muy deportista, que era nieto de don Enrique Arambarri, Hugo Arambarri, se llamaba Hugo Arambarri. Y él era muy deportista, era muy buen jugador de tenis, de voleibol, y él siempre, Pepito Gorostiza y él siempre estaban juntos. Y Pepito Gorostiza vivía frente a mi casa. La mamá de él se llamaba Doña Inés. Y entonces después yo me enteré que él se había metido artista porque una vez, estando en Surgidero, fue ya eso era la revolución, ya había triunfado ya. La roba ilusiones, no la revolución, la roba ilusiones. Ajá. Había triunfado. Y entonces fue una compañía ya al teatro, con una obra que se llamaba El Solar. Y entonces yo estaba en el parque y me dice, oye, por ahí hay un artista ahí en la compañía que lo anda buscando. Le dije, amiga, sí, entonces cuando voy, me encuentro que era Pepito Gorostiza. Le digo, no, yo estoy trabajando. Él hacía de soldado, el soldado de la época de Batista, ahí en la obra esa. Bueno, quiero decirle que su nombre, Rolando Rivero, aparece dentro de las personas que colaboraron en el libro que recientemente publiqué sobre la historia del béisbol de Huira. Y la foto que usted me dio de la calle Real, esquina I-87, esa foto es una de las primeras, la que usted me envió, indicando dónde estaba el terreno de Blackaman. O sea que... sí, claro. Usted, sí. Por favor, eso ahí, ese barrio primero era el barrio Blackaman. Después fue conocido como La Zona también. Y después el reparto de los aliados. Entonces ahí se fregaban, ahí era pintado. Ahí venía pintado y pintado fregaba ahí por la madrugada. Llegaban todas las guaguas ahí. Y no sé ese reparto, ahí vivían muchos choferes. Ahí vivían Angelo, vivía Lobo también, el chofer. Y entonces ahí nosotros jugábamos ahí en ese terreno ahí. Que por cierto era un terreno que era de garavilla, ahí no había hierba ninguna. Pero eso nos favorecía a nosotros porque para coger los roles ahí era increíble, porque con la pelota saltaba mucho. Y ahí jugábamos nosotros. Pues en nombre del pueblo huireño, de todos mis canales oyentes o videntes, le agradezco esta entrevista. Muchas gracias. Y es un orgullo para nosotros haber tenido a un artista como usted, que no se podía perder en la historia. Muchas gracias. Gracias a ti, por favor. ¿Quieres pasar a tomar un poquito de café?